jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 21 al 29, Jesús advierte de aquella situación tan común, ¿no? De los que dicen Señor, Señor, pero no cumplen la voluntad de Dios. O sea, de aquellos que están acostumbrados a tal vez arreglar todo con las palabras y con buenos discursos, pero no con una realidad de vida. Ellos serán, dice, el que solamente invoca pero no vive. Cuando venga la tormenta se le va a caer toda la casa porque no tiene los cimientos de su vida sólidos. Armó una religiosidad en su mente, armó un criterio más o menos de vida, pero que no condice con una espiritualidad sólida, ¿no? De la presencia, de la comunión con Dios y del vínculo saludable con sus hermanos. Entonces sigue esta advertencia de Jesús a los discípulos, diciendo que la fe no es una cuestión de saber, sino de hacer, de vivir aquello que se aprende, ¿no? Muchos viven estudiando muchísimo y saben muchísimo las cosas de la fe, pero no terminan de transformar su vida a la par de todo eso que aprenden. Y sabemos que el que no vive lo que dice va a terminar incluso diciendo lo que vive, justificándolo todo. Pero si aprendemos a cumplir aquello, empezamos a tener como la vivencia de una experiencia transformadora. La salvedad es que Jesús mismo había dicho: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Está el corazón cerca de Dios? ¿Sentimos el amor de Dios? ¿Amamos a los demás con el amor de Dios? ¿Está nuestro corazón en el Señor? Pero no algún día, hoy mismo, ¿no? Siento que el Señor está, que me ama, que lo amo en los demás. A los que ya tenemos unos años recordamos aquella canción italiana, ¿no? Parole, 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 palabras, palabras, palabras. Nos cansan tantas palabras cuando necesitamos hechos, ¿no? Contundentes y que traigan una transformación de la sociedad. Son las personas las que con sus acciones cambian la sociedad. Y a veces uno encuentra esos ejemplos de personas que de repente, el otro día hablábamos de alguien que había construido un colegio en una zona muy pobre, y que esa persona cuánto bien le había hecho a tanta gente y había permitido la educación de tanta gente que no hubiera tenido otra oportunidad en ese lugar. Es esas personas las que transforman la sociedad y las que han experimentado la misma providencia divina, ¿no? Cómo asiste en el camino de la vida. No nos faltan palabras y buenos discursos, ¿no? En la realidad que vivimos todos los días. A través de los informativos, noticias, tantos opinólogos de nuestra sociedad de hoy, pareciera que tenemos un montón de discursos acerca de cómo tendrían que ser las cosas, pero no vemos que las cosas cambien demasiado. Necesitamos fabricantes de buenas noticias, es decir, personas que realicen la esperanza de nuestro pueblo, que realicen las esperanzas que sentimos que deberían concretarse. En Dios, por la palabra, todo fue hecho. En Dios hay una realidad que lo que dice es: en Dios hay una palabra creadora, palabra que brota de un silencio contemplativo en el ser humano. Aquel que contempla a Dios, aquel que sabe detenerse en Dios, aquel que sabe elevarse a Dios para reconocer al Dios que baja a nosotros, puede darle lugar a esa palabra creadora divina para que se realice en la propia vida y transforme la sociedad que vivimos. Solo aquel que puede ser honesto de esta manera no se engaña a sí mismo ni tampoco engaña a los demás. Esto es vivir en la verdad. Que el Señor entonces nos permita descubrir el sólido
fundamento, la roca sobre la cual nos apoyamos. Que nos permita desenmascarar las veces que solo nos quedamos en palabras. Y que nuestra fe sea un hecho. El hecho de sentir que la roca que nos salva es el Señor y que de esa roca y en ese apoyo se fundamenta nuestra vida. Nos bendiga el buen Dios Todopoderoso que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.